Son las 19:37, por tanto, boa tarde, good evening y buenas noches. Creo que ya más o menos me he presentado ligeramente en este interín que hemos tenido con problemas técnicos. Mi nombre es Elena Oroz, soy profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. También soy miembro del grupo de investigación TecMerin de esa misma universidad y bueno, para mí creo que es algo que ha adelantado al inicio de la jornada Lorena, que es cierto que es un lujo poder contar con vosotras, con Yoconda, Marta y con Patricia en esta sesión. Es un lujo poder contar, de entrada en el año 2021, donde estamos ahora, con los medios que tenemos. Y también básicamente porque nos van a permitir articular diversas cuestiones que yo tenía un guión medianamente delimitado, pero que obviamente ahora voy a partir de lo que ha sucedido en toda esta sesión. Creo que las líneas de discusión, si bien soy muy consciente de que no vamos a tener tiempo de abordar todas ellas, podemos, ¿no?, establecer diferentes ejes, ¿no? Y lo que me parece también importante de esta sesión es que creo que esto lo ha dicho Lorena, no hago ningún spoiler hoy, que es cierto que estamos hablando de tres colectivos cinematográficos afincados o con base, no quisiera decir afincados, con base en México, en Colombia y Venezuela. Obviamente existieron vínculos entre ellos y un conocimiento mutuo de los trabajos a partir de estas prácticas paralelas, pero sí que es cierto que es la primera vez, y aquí, ¿no?, podemos parafrasear diferentes, ¿no?, películas, ¿no? Ahora recuerdo una de Beatriz Mira que habla de Es primera vez, donde, bueno, pues tenemos el lujo de contar con Rosa Marta Fernández, fundadora o impulsora. Aquí, Marta, si quieres, igual no hace falta que te definas como con ese rol, pero desde luego también miembro de Cine Mujer de México. Patricia Restrepo, también miembro de Cine Mujer Colombia, y Yocanda Espina del grupo Miércoles de Venezuela. Yo lo primero que tengo que decir es que me siento como en mi cumpleaños, o sea, con un gusto enorme de verlas, de conocerlas, de poder compartir con ustedes. Esto me encanta. Eso tengo que decir, y realmente es una pena, así como que ahora siento que se ha perdido tiempo de no haber seguido esa comunicación, ese contacto, ese compartir, ¿no? La vida, pues, ¿no? Y entre la vida misma, pues, también hacer cine o escribir, que también ahora es lo que a mí me toca, sobre todo escribir. En fin, esto es lo primero. Ahora, quiero mucho saber, por ejemplo, de Yoconda, ¿cómo, ¿cuál fue su experiencia en México? ¿Por qué dice que en México se hizo feminista? ¿Por qué yo no me he enterado de eso? Sí, luego por ahí una cuestión, ¿no?, de que coincidimos en una conferencia o yo no sé, en un acto, ¿no? Y con Patti también quiero saber cómo surgió Colectivo Cine Mujer en Colombia. Este, a mí el nombre de Colectivo Cine Mujer, confieso que se lo copié a Siga Bertov. O sea, él tiene cine ojo, y yo dije, pues acá somos Cine Mujer. Entonces fue el que yo propuse y el que se tomó. Entonces yo quiero saber cómo Colombia llegó a lo mismo, o sea, ¿no? En fin, hay cosas y pues más de sus vidas también, de lo personal y tal, ¿no? Sí, yo creo que aquí se ha surgido algo que a mí ahora me parece muy interesante también, y es los colectivos. O sea, cómo se han creado los colectivos, y yo creo que ahí es que podemos aportar cosas, qué funcionó y qué no de los colectivos, porque además es pues una cuestión como un tanto ideal a la vez decir sí, juntas podemos hacer, ¿no? Pero de ahí las experiencias que hayamos tenido en nuestros grupos, yo creo que eso puede ser interesante. Y ahora, bueno, desde cómo surge, como ya lo dijiste tú,
eh, yo venía pues más bien como de una militancia que parte además del 68, que me tocó la suerte de vivir, me ha tocado la suerte de vivir varios procesos pues, revolucionarios de alguna manera. Y de allí que parte mi militancia empieza sobre todo vinculada al cine, pero al cine obrero, ¿no? En la cooperativa de cine marginal, ¿no? Y donde era realmente para mí apasionante, pero a la vez, pues yo recuerdo la primera vez que yo tuve que manejar una cámara, alguien me la aventó, una Super 8, y yo la capté y dije, ¿y qué hago con esto, no? Me dijeron, apachurrar el botón, que vas a empezar a grabar, ¿no? Y de ahí fue que empecé yo a meterme, fue mi iniciación al cine, digamos, ¿no? Hacíamos cine en una fábrica que estuviese de huelga y de allí ahí grabábamos, filmábamos, en la época de la filmación, Cine Super 8, y lo que filmamos aquí lo llevamos a otra fábrica en otra parte del país en huelga, y discutíamos lo que habíamos hecho en la primera y ahí grabábamos a la vez y lo llevamos a otro. O sea, nos volvimos como un correo cinematográfico, ¿no? Decíamos nosotros que como éramos pequeños burgueses, porque éramos pues estudiantes todos, ¿no? De alguna manera universitarios, entonces teníamos ese privilegio de poder hasta pagarnos los camiones, los buses, ¿no? Para ir de un estado al otro de la República, que como ustedes saben es enorme, la República Mexicana. La verdad es que a la vez lo que hizo fue un proceso de concientización enorme, toda esa relación, esa vinculación con el sector obrero, ¿no? Y yo una de las películas que me recuerdo que participé, que fue para mí muy importante, que me llevó también algunos días en la cárcel, fue sobre la huelga de las mujeres de Medalla de Oro, que era una fábrica de camisas, y que hicieron una huelga y que vinieron desde Monterrey hasta México para que entrevistarse con el presidente, ¿no? Y yo con ellas me vine filmando desde Monterrey hasta México. En fin, para mí esto fue primero muy importante, mi vinculación con movimiento obrero, que desde luego y con lo que yo había vivido en París, ¿no? Pues ahí me abría una visión del mundo, de una lucha de clases de entrada, ¿no? Pero cuando en Japón me encuentro con el movimiento feminista, y que es un movimiento además absolutamente extraordinario, de un compromiso y de una calidez y de una belleza increíble las mujeres japonesas. Yo allá me incorporo a través de una mujer mexicana que fue realmente la líder del movimiento feminista de los 70, que es Marta Acevedo, perdón. Marta Acevedo fue la verdadera líder, yo creo, de este movimiento, y después se incorporó efectivamente Marta Lamas más tarde, pero hubieron otras también, como Antonita Rascón y otras. Entonces, pues yo ya entré en el movimiento de acción solidaria de mujeres, cuando estaba ya formándose, estaba consolidándose, y a mí Marta Acevedo, que también fue a Japón a estudiar becada, fue la que me jaló y me dijo, tienes que echarle a esto. Y yo incluso al principio tenía como cierta resistencia porque pues se hablaba siempre de que sí, los problemas de las mujeres son importantes, pero espérate tantito que triunfe la revolución y entonces ya vamos a ver esos problemas, ¿no? De las mujeres, ¿no? Pero sin embargo, pues me fui dando cuenta de que efectivamente teníamos que hacer algo nosotras las mujeres, porque con los hombres no era fácil, aún los que decían que estaban de nuestro lado, ¿no? Sí, mi amor, pero tráeme un cafecito, ¿no? Luego nos cuentas, espérate, no hables ahorita porque está hablando él, ya luego tú, ya se nos pasó el tiempo, no importa, ¿no? Y etcétera, de las que seguramente todas nosotras vivimos de alguna manera esa relación con la izquierda y donde tratamos de plantear los problemas de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, yo dentro de este movimiento, yo lo que sí quise fue profesionalizarme en el cine. Cuando agarré esta cámara Super 8 por primera vez, dije, tengo que saber bien cómo va esta vaina, yo quiero saber.
Y entonces, bueno, fue que decidí meterme a la escuela de cine, al CUEC, que me admitieron, como ya había estado en Japón estudiando, estudié televisión educativa y un poco de cine científico, me dijeron que yo tenía que entrar, ya podía yo entrar al cuarto año, que era el último año de la carrera. Entonces yo les dije que no, por favor, yo quería entrar al CUEC, no salir del CUEC, ¿no? Y que de ninguna manera aceptaba yo que me pusieran en un año más adelante, ¿no? Y bueno, me quedé, entré en segundo, pero bueno, ya por lo menos, yo claro, tenía una cantidad enorme de lagunas, yo no sabía hacer cine, qué va, ¿no? Y bueno, ya de ahí entré, y entonces ya estaba yo metida con el movimiento feminista. Ya estaba yo, teníamos los pequeños grupos, teníamos, ya el estar metida quería decir no solo yo militante, no, para nada, o sea, yo consciente de que había un problema como mujer y que compartirlo con otras y de repente ir entendiendo que lo personal era realidad social y era político, ¿no? El ir viendo que mis problemas eran los de otras chavas y otras chavas mucho más fuertes que los míos, mantuve siempre la visión de clase, eso sí, estaba clara de que todas las mujeres estábamos oprimidas, pero no era lo mismo, ¿no? No era lo mismo mi opresión a la que tenía la muchacha que me iba a ayudar a mi casa. O sea, que había una situación de clase que no podíamos quitar de nuestra visión sobre la problemática de las mujeres, ¿no? Y bueno, viendo esto además en la escuela, que pues no había mujeres casi prácticamente, que las pocas que querían tener alguna actividad técnica, pues no, eso no era de mujeres, no era para las mujeres, ¿no? A nosotros nos tocaba, pues podría ser hacer guiones, puede ser sobre todo ser continuista, por ejemplo, ¿no? Pero dirección o cámara o sonido ya sonaba extraño, ¿no? Entonces, bueno, yo quise romper con esto. Y entonces dije, claro que podemos. Y entonces, pues fue que propuse a mis compañeras, a algunas compañeras, las primeras fue efectivamente Beatriz Mira y Odile, es una francesa que es un nombre que es alemán, siempre se me va y que no me voy a acordar tampoco. ¿Cómo? Harrenschat, ¿no? Ándale, pues sí, Mi no. pronunciación será fatal, pero es Sí, Harrenschat. fuimos nosotras tres las iniciadoras pues, de todo este rollo y después ya se fue incorporando bastantes mujeres, unas muy, muy valiosas, ¿no? Y ya se fue incorporando, por ejemplo, Sibyl Chayem, que hacía sonido, otra compañera, no me recuerdo, que hacía la cámara, y bueno, ya fue creciendo, o sea, eh, eh, fue, primero tuvimos pues los primeros temas que eran desde luego aborto, violación, trabajo doméstico y prostitución. Digamos que éramos como los ejes en ese momento del movimiento feminista, ¿no? O sea, como lo que se consideraba como donde se veía más claramente, se reflejaba la opresión de la mujer, ¿no? Y entonces, bueno, yo empecé haciendo la primera película que fue Cosas de Mujeres, efectivamente. Después Beatriz Mira hizo la de Trabajo Doméstico, Odile hizo otra de Trabajo Doméstico, una compañera, Mari Carmen de Lara, hizo una sobre la prostitución que se llama No es por gusto, ¿no? Esto, y yo hice la segunda sobre violación. Y aquí es donde empieza un poco la cuestión para mí de los colectivos. Este, Voy a ser muy breve porque me interesa que todas puedan participar y escuchar a las compañeras, pero nuestra idea inicial era realmente bastante idealista, ¿no? Y decíamos, aquí va a ser una dirección colectiva, todo va a ser colectivo. Para el guión no fue difícil, ¿no? Porque fue a la discusión de la temática. Tuvimos que tener buena experiencia. Yo me fui a la cárcel a hablar con violadores para poder tener una idea de qué era eso, porque estábamos aterradas, realmente aterradas. O sea, decíamos, ¿qué es un violador? ¿No? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Como un maldito enfermo mental? ¿No? ¿O qué? ¿No? Entonces yo dije, no, pues perdón, pero yo tengo que comunicarme con el ser humano que es capaz de hacer esto. Si no, yo no voy a poder transmitir nada ni convencer a nadie, ¿no? Bueno, y así fue, me fui
Pero en fin, en esta película que pensamos que hicimos el guión, o que la investigación en conjunto, hicimos el guión en conjunto, pero al momento de dirigir, ay, no, ay, ya no, porque ya entraba ahí toda nuestra concepción estética de nuestras vidas, de nuestras experiencias, etcétera, que cada una era totalmente muy personal. Y lo que empezó a hacer al momento de trabajar, de tratar de trabajar esto, es como ya no una idea que se desarrollaba, sino más bien una serie de concesiones, ¿no? Yo concedo esto que no vaya, pero entonces acepta que vaya esto otro, ¿no? Y después, al momento de ya dirigir con una cámara, pues era absolutamente imposible también. Entonces, bueno, a lo que llegamos es que sí, pero no, ¿no? Sí, podíamos todas apoyar, pero el proyecto tenía que ser dirigido por una, ¿no? O la que que se pusiera de acuerdo con quien quisiera, pero tenía que haber una voz cantante que fuera la que saliera, ¿no? Y bueno, así se decidió, como además el material era mío, porque era mi material del CUE, ese fue con el que me recibí, pues acabamos ya haciendo lo que yo sería la directora de esto, pero después de otras películas, pues la directora fue otra, y entonces yo me incorporaba a apoyarla en todo lo que fuera necesario, pero ya no pretendiendo esta cosa colectiva, ¿no? de dirección, ¿no? Sino de respetar individualidades y más bien de que era un conjunto de individualidades creadoras y que teníamos todas que apoyar la creación de la otra, pero no podía ser una dirección colectiva. Yo no sé si debo dejarlo hasta aquí porque me preocupa no dejar el tiempo para Gioconda y para Patricia. Y podemos quizás, si llegamos a un punto, después retomar la intercomunicación. No sé qué les parezca. No, Rosa Marta, hombre, tú ¿no? Has retrotraído a los orígenes del colectivo, que yo tengo muy pocos escritos sobre el colectivo, pero a partir de leer o ver vuestras películas y leer vuestras experiencias, porque creo que de eso o sea, que el colectivo no puede ser o podemos tenerlo, ¿no? Y eso es un poco el imaginario que tenemos de que un colectivo es un eje programático, pero cuando recabamos las experiencias nos damos cuenta de que no, de que a partir de ahí vemos diferentes dinámicas que están confluyendo, que son las que tú evidentemente has planteado, y para mí esa es una cuestión que yo siempre me he planteado, porque quizá cuando hablamos de colectivos tenemos una identidad muy clara, y la identidad más clara es que borramos el autor, pero a partir de ahí borramos un autor, pero se están poniendo en práctica un montón de preocupaciones, un montón de dinámicas que van más allá de quien está firmando este texto, y por eso a mí me parece también importante. Y creo que esto es algo que nos concierne a todas, ¿no? Y cómo podemos, y aquí hablo ya desde un punto de vista más académico, y creo que es algo que quizá, ¿no? Está subrayado como, o superado, cómo podemos reinterpretar los colectivos si los miramos desde nuestra experiencia feminista. Bueno, entonces, pues un saludo a Lorena, muchas gracias, un saludo a Rosana y a Yoconda, muchas gracias. Y entonces voy a hablar de cómo funcionó nuestro colectivo. Voy a ser breve también. Hace un rato Elena habló de que uno de los ejes importantes de esta charla sería reformular colectivos o recordar el pasado o hablar de cosas no superadas, y todos esos tres ejes. Entonces voy a empezar por el colectivo. Una vez empezó a funcionar, el colectivo se formó, ya estábamos las 5 que iniciamos. Lo que queríamos, nuestro norte, era una horizontalidad completa en el trabajo. Nosotras peleábamos contra las jerarquías patriarcales verticales y queríamos estar siempre iguales. Entonces, la forma como funcionamos al principio era muy semejante a lo que acaba de decir Rosa Marta, y es que una de nosotras, la que tenía el proyecto más cuajado,
iría de primera y entonces dirigiría y las demás la apoyaríamos. Y todas entrábamos en alguno de los roles necesarios pues en esta cadena cinematográfica. Así fue como empezaron dirigiendo Sara y Eulalia a primera vista, que era una reflexión sobre la cotidianidad y la mujer de la publicidad y cómo, digamos, romper estereotipos en esa forma narrativa que maneja la publicidad sobre la mujer, ¿no? La mujer objeto. Entonces hicimos ese primer ejercicio y la idea era seguir funcionando así y no solamente en los rodajes y en las escrituras, sino también en lo administrativo, porque nosotras teníamos que funcionar y queríamos entonces que fuera por turnos, la una hacía la contabilidad, la otra administraba lo que se necesitara, el movimiento de las películas, en fin. Poco a poco nos fuimos dando cuenta como colectivo de que lo que tú dijiste, Rosa Marta, las individualidades tenían que funcionar, ¿no? Entonces, y fuimos logrando, íbamos descubriendo, estábamos inventándonos un colectivo que no sabíamos cómo funcionaba, ¿cierto? Y fuimos descubriendo que teníamos que abrir espacios. Y digamos que los mecanismos siguieron siendo los mismos, pero con una amplitud muy grande. Es decir, creo que nosotras, en medio de tensiones y búsquedas, logramos tener un colectivo en donde funcionando como colectivo, aparecían nuestras individualidades, ¿cierto? Y así se rodaron las otras películas. Digamos que había un poquito de separación. Por ejemplo, Dora Cecilia Ramírez y yo nos fuimos a escribir el cortometraje que yo después dirigí, que se llama Momentos de Domingo. Eulalia, Sara, Clara se enfocaron mucho en Carmen Carrascal. Patricia, se está cortando tu internet. ¿Me Ok, escuchas? te oigo perfectamente, pero entonces, si no me oye, dejémoslo así y le damos la palabra a Yoconda. Buenas tardes a todas. Buenas noches por ahí para alguien, ¿no? Para las que están como Lorena. Bueno, yo les voy a decir antes que nada que mi contacto con esta reunión es Lorena Cervera, que es de una puntualidad, un orden, un activismo militante agendado y cronometrado tal que a mí sí me dijo clarito que tenía 10 minutos y me dijo lo que iba a decir. Me dijo que hablara del grupo miércoles, que es por lo que estoy invitada aquí hoy, y que esto lo mezclara con mi propia militancia feminista que dura hasta el día de hoy. Esto lo sabe ella perfectamente porque ella me estuvo entrevistando durante horas, 2 veces, para hacer un reportaje sobre el grupo miércoles. Así que ella sabe perfectamente lo que me pedía, por eso le digo que es de un orden y de una precisión inusitada que celebro en las nuevas, en las mujeres de las nuevas, del relevo, pues, del relevo feminista internacional. Entonces yo lo que hice fue escribirme mis notas para no perderme, para no fallarle a Lorena Cervera y bueno, comienzo entonces por decir que el feminismo venezolano en los 8 años que existió el grupo feminista Miércoles, es decir, de 1978 a 1988 en Caracas, se planteó desde el principio el compromiso general de todos los feminismos posteriores a 1968. Es decir, desmontar los mitos sobre la sexualidad femenina desde que la comadrona o dula o médico declaran el sexo del o de la recién nacida hasta la vejez.
así como denunciar los efectos que la asignación de sexo al nacer tiene en la cultura machista dominante. Que haya sido el Grupo Miércoles un grupo cuyo medio de transmisión sea el audiovisual, haya sido el audiovisual, era lógico, pues sus fundadoras venían del medio y tenían dos experiencias importantes. Una, la del llamado cine urgente, que hizo dos documentales cortos, Sí Podemos, de 1972, y María de la Cruz, de 1975, sobre la vida durísima de las mujeres de los cerros de Caracas. La otra, paralela a la producción de los dos cortos, fue haber militado en el primer grupo que se reconocía en Venezuela, no solo de mujeres, sino de mujeres feministas con una opinión política, mujeres socialistas, creado por las militantes del movimiento del socialismo MAS, Argelia Laya, Josefina Jordán y Consuelo Romero, entre otras, que muy pronto sumaron a mujeres no militantes del MAS, pero cada vez más ganadas, para la denuncia de la desigualdad de mujeres y hombres, que fue lo que se propusieron después las mujeres del grupo Miércoles. De la primera etapa del grupo Miércoles, que hizo aparición pública por primera vez en la Plaza El Venezolano el 8 de marzo de 1978, salió el cortometraje Yo, tú, Ismaelina, de 1981, sobre una mujer que después de ser filmada por Miércoles, murió al parir a su hijo número 14. El corto muestra la posición resignada de Ismaelina en su rol de paridora y alfarera en Lomas Bajas, Táchira, un estado que está en frontera con Colombia, y la del marido siempre ocupado de su taxi y de su pobre vida social con los otros hombres del pequeño pueblo. En esta primera etapa del grupo que filmó Ismaelina, yo no participé porque estaba en México estudiando la relación entre religión y política en los países islámicos. Y desde 1978 participando en las reuniones y eventos organizados por la Asamblea Feminista del DF, donde pude reconocerme como la feminista que ya era sin saberlo. Tampoco había participado antes en Venezuela, ni en Mujeres Socialistas, ni en Cine Urgente. De hecho, igual que tantas feministas que en el mundo han sido, yo venía de una izquierda a la izquierda de las organizaciones de las cuales las fundadoras de Miércoles venían, y estaba decepcionada tanto de la izquierda como de lo que había experimentado en un temprano y breve matrimonio. Por cierto, como Rosa Marta pidió datos personales, un breve matrimonio con uno que después fue cineasta. Él sí fue cineasta y es cineasta, yo no. Yo me casé y divorcié de él, pero yo lo que soy es una militante feminista que llegó a un grupo que hacía cine comprometido. Muy desilusionada pues de todo, fue como llegué a hacer una maestría en el Colegio de México. Y fue en México que me hice feminista mientras me hacía maestra en asuntos del Medio Oriente. Así que cuando retorné a Caracas, contacté a las feministas de aquí que habían aparecido el 8 de marzo de 1978 en la Plaza del Venezolano. Y comencé a asistir a las reuniones de dos grupos, Persona y Miércoles. Poco después también me sumé al Frente Feminista del MAS, creado por Argelia Laya en vísperas de las elecciones presidenciales, que llevaba como candidato a Teodoro Petkov, por cuyo triunfo trabajamos estimuladas por su sinceridad en relación al tema de las mujeres. En uno de estos eventos electorales, Rosa Marta, exhibimos cosas de mujeres. Exhibimos Yo, tú, Ismaelina, que es esta mujer que muere al parir el hijo 14, y como ya estábamos peleando en Venezuela por la despenalización del aborto, lo cual no hemos conseguido, a pesar de los 22 años del gobierno llamado a sí mismo socialista, presentamos también el tuyo con el tema del aborto.
había ahí varias personas que estaban luchando en el Parlamento por la despenalización. Cuando perdimos las elecciones con Teodoro, el Frente Feminista del MAS se disolvió poco a poco, como suele pasar cuando se crean organizaciones en medio de una campaña electoral. Una vez derrotados o triunfadores, ya no es útil el frente que se agrupó durante la campaña electoral. Entonces, Giovanna Merola, que por cierto Patricia fue quien propuso en 1981 en Colombia que se siguieran celebrando cada 2 años los encuentros de las feministas de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, Giovanna y yo fundamos La Mala Vida, una revista que vendíamos en los eventos de mujeres y alguna vez en algunos bares de entendidos, que es como llamamos aquí, lo que se engloba en las siglas LGTBI+. Con cada número hacíamos un evento abierto al público, una fiesta o un ciclo de cine o un foro, algo así, de manera que eran más los que asistían a los eventos de presentación de la revista que los que leían la revista, por supuesto, y muchos más de los que una vez leyendo algún artículo se convencieran de lo que nosotros decíamos. Como militante de Miércoles y de La Mala Vida, representé a las feministas de Caracas en la coordinadora de ONG de mujeres desde su fundación en 1985, luego de que la presidenta de la Federación Venezolana de Abogadas me llamara por teléfono para que escribiéramos un documento para presentarlo en la reunión paralela que Naciones Unidas había convocado en Nairobi, Kenia, con motivo de los 10 años después del Año Internacional de la Mujer, que fue el 75. Todo este feminismo con incidencia en las aulas universitarias, radio y televisión cesó a partir de los 2 golpes de Estado de Hugo Chávez y sus seguidores dentro y sobre todo fuera del ejército, porque las feministas entonces nos quedamos de un lado y del otro. Y esos 2 lados se han ido radicalizando durante 22 años de chavismo. A pesar de los esfuerzos de algunas pocas que hemos insistido en la unidad imprescindible para triunfar donde triunfamos en el pasado las venezolanas en materia legislativa. Lo hemos y lo seguimos intentando. Por ejemplo, en el Centro de Estudios de la Mujer que creamos en 1992, entre los 2 golpes de Estado en la Universidad Central de Venezuela y en el área de estudios de la mujer que inauguramos 10 años después, en el 2002. El mismo día, por cierto, que un grupo de militares tomaron la Plaza Altamira pidiendo la dimisión de Chávez. En este momento estamos intentando una vez más la unidad de las mujeres con distintas opiniones políticas, esta vez alrededor de la despenalización del aborto, aunque este 8 de marzo se hicieron, o sea, todo online, ¿no? Todo online por ahora. Pero el 8 de marzo, algunos grupos de jóvenes militantes que en principio yo definiría, y a lo mejor esto da para el debate que sigue, yo la definiría como mayoritariamente feministas disidentes, chavistas disidentes, feministas chavistas disidentes, feministas chavistas críticas también, y feministas chavistas que todavía tienen esperanza en no sé qué pueden tener esperanza después de 22 años, ¿no? Pero bueno, ahí estamos porque también estamos las mujeres feministas de las diversas oposiciones, porque aquí no hay una oposición. La oposición de la que hablan los medios de comunicación es una sola. Aquí hay mucha oposición, pero y oposición de izquierda, y me inscribo ahí. Bueno, estamos todas estas mujeres feministas tratando pues de impulsar la despenalización del aborto en Venezuela, un poco montadas en la ola del movimiento feminista argentino que triunfó el 30 de diciembre del 2020 en plena pandemia y logró que se aprobara en diputados y senadores la ley IBE,
de la ley IVE, que significa interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, cierro volviendo a la producción de miércoles, en la que sí participé, primero como entrevistadora y luego como guionista y como instigadora, porque hay algo que quiero transmitir aquí, ya que a lo mejor otras se sienten identificadas con esto. Que algunas mujeres vengamos de la militancia política choca muy frecuentemente con las que solo quieren reunirse y comunicarse los problemas que antes se suponían personales y luego reconocen como políticos, como asuntos de la política sexual de la cultura dominante. Esto sucedió en miércoles. Mucha conversación catártica y poquísima actividad para transmitir las ideas a las otras mujeres. De manera que en lo que entré a representar al grupo en la coordinadora de ONG de mujeres, por cierto que entré porque ninguna otra se propuso, les parecía fastidiosísimo estar con las mujeres de los partidos políticos tradicionales, etcétera, ¿no? Pero desde que yo entré de muy buena gana, porque yo incluso ayudé a crearla, la coordinadora, insistí el miércoles en que aprovecháramos la oportunidad de que aún estaban vivas, lúcidas y muy cerca Argelia Laya, que había sido del Partido Comunista, guerrillera, del movimiento del socialismo, y como les acabo de decir, de mujeres socialistas, del Frente Feminista del MAS, y Aumelia Hernández, que también esta sí seguía dentro del Partido Comunista, obrera de la confección, sindicalista de la Central Única de Trabajadores de Venezuela, a las que siempre veía, semanalmente les veía yo a las dos en la coordinadora de ONG. Les propuse miércoles que la firmáramos, la participación, que firmáramos también, que la firmáramos a ella y también la participación que la coordinadora estaba teniendo en esos días en la liberación de la joven obrera Inés María Matrán. Fue así que salieron 3 videos. Argelia Laya, por ejemplo, de 1987, una del montón de 1987 también. Lo hicimos en fechas distintas, pero fueron editadas en el 87. Y Aumelia, calle arriba, calle abajo, del 88. Pendiente por filmar quedó El coño de tu madre, la tuya, que es mi comadre, cuyo guión escribí en 1984 a partir de las discusiones del grupo sobre la sexualidad de las mujeres, que es el tema del grupo miércoles, como les decía, desde el nacimiento hasta la vejez. Y publiqué en 2000, ese guión lo publiqué en 2006 en el número 27 de la revista venezolana de estudios de la mujer, del Centro de Estudios de la Mujer de la UCB. El año que murió Franca Donda, que esa sí es absolutamente del medio, o sea, una fotógrafa profesional, laboratorista en blanco y negro, el que tenía la cámara en la mano siempre. Ella murió en el 2017. Ese año se pensó en una lectura pública de este texto, El coño de tu madre, ¿no?, por el grupo de mujeres contacuentos Artemisa, pero esto aún no ha sucedido. Otra cosa que se quedó en idea es un encuentro similar a este que tenemos y que se llamaría ENMA, Encuentro de Mujeres Artistas. Estoy a sus órdenes para responder cualquier pregunta. Bueno, yo quiero decir que un poco lo que dijo Yoconda, a mí Lorena también me dijo exactamente cuánto tiempo tenía y de qué tendría yo que hablar, y yo también tenía preparado, digamos, un orden, pero Elena nos motivó a hablar de lo que dije hace un rato, ¿no? De reformular colectivos y de recordar el pasado, en fin. Entonces, creo que redondeo un poco lo de reformular colectivos, y es que digamos que tuvimos que aprender dentro de un colectivo
que tenía un norte claro, que tenía unos postulados concretos, en donde para nosotros era absolutamente claro que lo que queríamos era resignificar la imagen de la mujer en el cine, en donde queríamos trabajar personajes femeninos alejados de los estereotipos que veíamos siempre en las pantallas, personajes fuertes, cotidianos, que se parecieran un poco a nosotras mismas y a las mujeres que veíamos en la vida. Teníamos pues ese postulado clarísimo, pero pues teníamos que tener la apertura mental de que cada una tuviera sus formas, digamos, expresivas, y que no podíamos dirigir en colectivo, escribir en colectivo, sino, digamos, abrirnos. Esa, digamos, es como la gran experiencia y es como la reformulación del colectivo que haría yo en este momento. Sin embargo, y eso era lo que estaba diciendo, cuando se inicia cuando se está a punto de iniciarse la filmación de Carmen Carrascal, y si Sara está por ahí, ella podría ahora completarlo, se dan cuenta que no pueden dirigir todas. Y en ese momento estaban en rodaje Rita Escobar, Eulalia Carrizosa, Sara Bright y Clara Riascos. Sara Bright y Clara Riascos eran fotógrafas y manejaban cámaras, cosa que no hacía Eulalia, que no hacía Rita y que no hacía yo tampoco. Entonces, lo que hicieron fue un poco dividir labores y tomar la decisión de que sería Eulalia la que estaría a cargo del rodaje, pero toda esa investigación y todo este trabajo previo, guionístico, en fin, sí había sido una cosa bastante apoyada por todo el mundo. Y aquí yo quiero resaltar como una metodología muy interesante y muy que se dio en todas nuestras películas. Por mi parte, si quieres te la pongo. ¿Cómo? Sentí un ruido. ¿Sigo? Bueno. Y es que para llegar al rodaje con este personaje de Carmen Carrascal, no sé si conocen la película, hubo varios viajes. Hubo varios viajes hasta las montañas, de los Montes de María, para poder llegar a una comunión con Carmen y poder filmar, digamos, a gusto y desde el alma de Carmen, ¿no? Donde Carmen podía ser ella, digamos, ¿no? Entonces, digamos que eso era como un principio fundamental. Estar, digamos que nos interesaba a todas el intimismo y la cercanía a los personajes, ¿no? Había que construirlos desde el alma, un poco como decías, Rosa Marta, hace un rato, de que si no te ibas a hablar con un violador, pues no ibas a poder contar nada, nadie te iba a creer. Era ese como, digamos, el espíritu en términos de colectivo. Hay una anécdota para la que voy a ser breve, que habla bastante bien de cómo abrimos nuestro espíritu en términos de dejar libre a la creatividad y las personalidades de cada una de nosotras. Y es que justo iniciando el proyecto de Cine Mujer, yo les propuse a mis amigas y compañeras que yo quería hacer una película, un cortometraje que era una cortometraje experimental basado en un poema de Jacques Prévert que se llama El desayuno de la mañana. Yo venía, como dije y como dijo Elena, y por eso lo incluí en mi biografía, de un grupo que era también un colectivo, pero sí que era bien masculino, y sí que en donde yo era la única mujer, en donde yo me planteé como aprendiz, pero además era un grupo absolutamente cinéfilo. Entonces yo venía con un bagaje muy grande de la cinefilia, de las grandes cinematografías, pero también estaba muy influenciada por el feminismo de la época, por Agnès Varda, o Varda, no sé muy bien cómo se pronuncia,
Y ella era un modelo, ¿no? Un modelo muy importante y la revista Women in Film. Entonces nosotras, yo, más que una feminista pura, más que una persona absolutamente política, era una mujer que quería hacer cine, que me interesaba mucho buscar las estéticas y los lenguajes y las cosas. Esa película, ese planteamiento de ese corto hizo cisma, porque el personaje protagónico de la película, del corto pequeñito, es 7 minutos, llora por la indiferencia y por el dolor de su amado, ¿cierto? Y allí había que repensar mucho porque pues mis compañeras, como dije, teníamos un postulado claro y ese personaje no estaba encajando tan bien en eso en eso que queríamos, en eso, pero para mí era importante hacerlo. Y entonces yo me fui y lo hice por fuera de Cine Mujer, por eso no figura en la filmografía de Cine Mujer, pero es un cortometraje que ha sido, digamos, muy movido y muy bien recibido y visto en muchísimas partes, porque tiene el interés de unas búsquedas estéticas y de lenguaje y en fin, ¿no? Pero a lo que voy, al punto que voy, es que volví. Es decir, las puertas siempre estuvieron abiertas para mí. Y de ahí para adelante seguimos trabajando juntas y a ellas también han replanteado un poco si sí valía la pena haber dicho que no, que tal vez en ese momento estábamos un poco más o estaban un poco más, digamos, estereotipadas o sectarias o que había que comunicar con urgencia cierto tipo de rol femenino, ¿cierto? Pero digamos que esas son las enseñanzas o una de las enseñanzas que nos quedan en el sentido de cómo revisitar o remirar los colectivos. Creo que puedo dejar ahí y si hay tiempo puedo hablar de otras cosas. Yo quisiera comentar algo al respecto. Bueno, por una parte, a mí me ocurrió algo similar en cuanto a que cuando yo hice el personaje del violador, ¿no? Que pude hacerlo en la cárcel, porque ahí pude entrevistar a varios de ellos y me permitieron filmar en la cárcel, pero desde luego con un actor. Lo que pasó es que varias de las mujeres feministas criticaron mucho al personaje, porque dijeron que era demasiado humano. Y entonces yo pensando, dije, qué maravilla, sí, de eso se trataba desde un principio. Era como un ser humano pleno, o sea, puede llegar a este nivel de degradación, de buscar la imposición total del poder, como lo es una violación, ¿no? Y bueno, encontramos que además este personaje en particular, que fue producto de unas 15, 17 entrevistas que me eché yo, y yo lo escribí, yo lo hice directamente con el apoyo de las mujeres, pero bueno, fui yo la que tuvo esta experiencia, cómo este hombre era a la vez víctima de toda una sociedad, de toda una forma de educación machista, desde luego, pero y discriminatoria. Entonces, esto para mí finalmente pues, fue muy bueno. Es decir, sí, es un personaje contradictorio, ¿no? Que tiene las debilidades y que eso es lo único que puede permitir entender justamente el cómo una persona puede llegar a ese nivel de degradación, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y otra cosa que yo quería comentar, bueno, desde luego que Lorena también me dijo exactamente lo que yo tenía que hacer, y que es súper eficiente y maravillosa. Pero bueno, yo también vi aquí, ¿me entienden? Que si yo me soltaba con esto largo también, pues iba quizá a ya no poderse hacer con ustedes dos también, y me importaba muchísimo oírlas también. Bueno, pero sí, todo es reconocimiento a Lorena. Pero hay otra cosa que es importante, y es en un momento dado, como nuestros propios condicionamientos también machistas pueden llevar a la búsqueda del poder y pueden llegar a la destrucción de un colectivo. Y yo siento que en buena medida eso es lo que ocurrió, desgraciadamente, con el colectivo Cine Mujer.
O sea, de haber alguien muy fuerte, muy capaz, que esto, en un momento dado, bueno, yo cuando ya estuve ausente, porque me fui a Nicaragua, y yo siento que fue en eso que fueron, yo iba por 6 meses y me quedé 3 años y medio, ¿no? Porque era la revolución y para mí fue una experiencia, bueno, extraordinaria. Pero en todo ese proceso hubieron unos aspectos de descomposición al interior y en mucho motivados también por el deseo enorme de poder de algunas de las gentes, en particular de una, ¿no? Y lo logró. O sea, cuando yo regresé, ya no había colectivo Cine Mujer, ¿no? Este, y se habían hecho otras 2 películas, se habían hecho cosas interesantes, pero el colectivo ya no estaba, ¿no? Entonces, bueno, eso también es muy importante de que se vea, ¿no? Que no solo por el hecho de ser mujeres, todo es positivo y todo, ¿no? Pues también hay que cuidar y observar eso. Y por último, una de las cosas que quería comentar es si para nosotros también fue importante decir, no, es lo que la mujer también su imaginario, su creatividad, así sea surrealista, es lo que importa también que se conozca. O sea, no solo había que trabajar sobre temática de mujeres, ¿no? Sino la temática podía ser la creatividad de una mujer, lo que una mujer podía producir su universo, su otro universo, ¿no? Su universo particular. Mucho tiempo se ha discutido, yo no sé si ahora hay algunas gentes, de si realmente el hecho de que se produzca se haga una obra de arte de mujer, va a tener una característica particular, ¿no? Y en particular, bueno, el cine, ¿no? Yo he llegado a creer que sí, que sí lo tiene, bueno, porque pues, sencillamente tenemos vidas, condicionamientos y experiencias diferentes, ¿no? Pero que no tiene más que enriquecer la creatividad de la mujer, o sea, un hombre puede incorporar también toda la riqueza femenina, también de eso estoy clara, y la mujer puede incorporar la riqueza masculina también, ¿no? O sea, lo que importa ya después es lo que se produce como ser humano y que de eso se trata. Se trata de que ya no haya lo femenino o lo masculino, lo que las mujeres o lo que los hombres, sino lo que los seres humanos podemos hacer, de uno y otro lado, ¿no? Entonces, bueno, eso también quería ahí meterlo un poco en los comentarios. Sin embargo, yo creo que una reflexión que me hago ahora como mujer madura en esta edad es que creo que sí es muy importante fortalecer las narrativas desde la óptica de las mujeres y ojalá desde la óptica de género, de perspectiva de género, Claro. porque yo creo que, digamos, el mainstream es el mainstream, o sea, es lo que vemos, es lo que estamos acostumbrados a consumir, es lo que consume la gente joven, es lo que... Y tengo la sensación, yo he sido jurado de muchas convocatorias, digamos, nacionales, en fin, que todavía hay una extrañeza por parte de jurados, de convocatorias, de películas que encuentran financiación. Hay una extrañeza, digo, con respecto a estas ópticas puramente femeninas, ¿no? Y que de todas maneras la invisibilización sigue, ¿no? Permanece, es mucho más difícil llegar a esos momentos, a esos momentos de visibilización. Entonces creo que también, que digamos que yo toda la vida he trabajado con hombres y me parece totalmente válido, importante compartir eso, esos universos, pero creo que sí hay que insistir en eso, ¿no? Yo creo que hay que visibilizar más y empoderar, digamos, empoderar porque esas narrativas suelen tener dificultades de acceso. Eso quería como decir. Uh-huh. Yoconda, no sé si en este punto que toda la mesa ha sido muy enriquecedora y para bien o para mal. Yo
Hemos saltado un poco las pautas, pero Yoconda, por Y favor, bueno, unas reflexiones a partir de lo que hemos escuchado hasta sí, ahora. una sola cosa para no repetir. Yo también creo que este cine de los 70s y 80s es un cine que estaba muy montado en la ola del cine de denuncia, el cine comprometido de esa época. Es decir, todos los hombres hacían ese cine, todos los hombres de izquierda. Yeah. Todos los hombres de izquierda hacían ese cine y nosotras éramos parte de ese grupo, quizás haciendo café y cargando bolsas, ¿verdad? Pero todas estaban, yo no, yo estaba en México, pero digo, los que estaban aquí en Venezuela, eso es lo que me dicen, o sea, no tenían ninguna importancia dentro de esos grupos que hacían cine denuncia. Eso pasó, esa estética pasó. Esa es una estética, un punto en la agenda que de hecho, las nuevas medios como este, ¿verdad? Han acabado de darle el golpe final a ese tipo de trabajo, porque se hace ahora todo técnicamente mucho más masivo, llega a más partes. O sea, fíjense, yo hoy vi de nuevo, después de casi 40 años, Cosas de Mujeres. Y vi por primera vez la película de Carmen Carrascal, de la cestera del Atlántico, ¿no? ¿Cómo se llama el pueblo? Colosó. De Colosó, primera vez que la veo. Todo el tiempo estaba pensando que era la misma estética. En el caso de Cosas de Mujeres, es la Super 8, blanco y negro, de las películas de cine urgente, esas que hicieron las fundadoras del grupo Miércoles, ¿verdad? Que ellas trabajaban en cine urgente en los barrios con una Super 8 en la mano. Y uno lo ve cuando yo vi yo no recordaba en Cosas de Mujeres que era eso, que era en blanco y negro, con una cámara, la cámara de la denuncia en esa época. Y bueno, y hoy lo vi y dije, bueno, ya esto fue muy importante en ese momento. O sea, decirle a la gente, no solamente los hombres denuncian el imperialismo yanqui, los patronos, etcétera, etcétera, nosotros también denunciamos que hay efectos en las mujeres más pobres que se diluyen cuando uno habla del pueblo o del imperialismo. O sea, cuando uno habla del pueblo, ahí cabe todo, la nación, la patria, no. Pero cuando usted habla con una señora, como esta señora que entrevistó Rosa Marta, la que verdaderamente fue violada y embarazada, ¿no? O esto de Carmen Carrascal, yo soy psicoanalista, y una cosa que me impactó de Carmen Carrascal es cuando ella dice que cuando le dan la medalla de artesanía en Colombia y regresa a su pueblo, ella tuvo un episodio que nosotros llamaríamos un episodio psicótico, es decir, un evento, ¿verdad? Que luego se ve que es un episodio, que no es una psicosis, sino un episodio en el que tiene esta conversación con el hermano, y ella le dice, usted es el diablo o es Dios, y él le dice, yo soy Jesucristo. O sea, esto es un episodio por el que efectivamente a veces tenemos que ingresar o medicar a los neuróticos. No son psicóticos, son unos neuróticos con episodios, pero ese episodio de esta mujer con esa vida que vimos ahí haciendo los canastos para darle la educación a los hijos, con esa vida, con un hombre que le dice que para qué van a estudiar si él no estudió. O sea, todo eso que conocemos en América Latina y el Caribe tan requete bien que da tristeza hasta recordar lo bien que lo conocemos, ¿verdad? Le da el presidente una medalla, que ese debe ser el gobernador, me imagino yo, ¿verdad? De la entidad, no el presidente de Colombia, pero bueno, para ella era el presidente, ella lo dice así, o a lo mejor era el presidente del Consejo Municipal. Es una cosa increíble, o esos viajes que se tiraba de noche, eso tiene un efecto en la psiquis de las mujeres. Claro que en el caso de Carmen Carrascal es un efecto tan masivo, bueno, que da para hacer una película. En las otras mujeres no es tan masivo, no es tan invasiva la contradicción de vida, ¿no? Vamos a decirlo así, la vida de mierda que llevan
y no lo sabían hasta que le dan una medalla por ser las mejores artesanos de Colombia. Bueno, que él provoca estos episodios que también relata ella, porque ella es la que lo relata. De hecho, la entrevistadora casi no se oye. La entrevistadora del grupo, del grupo de ustedes, ni se oye, dice dos o tres palabras, y la otra y dice todo perfecto, sin lapsus, sin olvido, sin pararse, un poco riéndose al principio por los nervios, pero después ya agarrando cancha. Bueno, eso era, termino así, pues diciendo eso, que nosotros nos montamos en la estética cinematográfica de la subversión cultural de esa época. Y ahora toca a las nuevas generaciones, ya lo están haciendo, otras cosas. Yo las estoy viendo aquí en Venezuela, hay un grupo que se llama Comadres Púrpuras, que es impresionante las cosas que hacen en diseño gráfico, cómo manejan las redes, cómo llegan simultáneamente a Colombia, México, Noruega y África con sus propuestas, y les llegan invitaciones de África y del Medio Oriente, por ejemplo. Eso no lo podíamos hacer nosotros. Nosotros teníamos que traer la película de Rosa Marta en una maleta, la lata de una maleta, buscar el sitio, había 30 personas y la pasábamos ahí, y ahí nos conectaba uno y nos invitaba a otro sitio lejísimo para otras 30 personas. Estas vienen y ponen algo y llegan a 4.000 personas en 10 minutos. ¿Entiendes? O sea que cada quien haciendo lo que le toca hacer en su época con los medios que tiene. Y por eso que me encanta estas mujeres, este grupo de Lorena, Elena, son 4, ¿no? Pero yo hoy conozco a Elena, pero las que me mandan el correo son como 4. Bueno, esas organizadoras centrales, qué maravilla, o sea, si así es el relevo, que siga, que si así llueve, que no escampe, se dice, ¿verdad? Si así llueve, que no escampe. Qué bonito. Sí, pues antes de todo quería subrayar la inmensa emoción de saber que a pesar de los tiempos y de los largos tiempos de ruptura durante los cuales sus trabajos a las 3 y a las demás cineastas han desaparecido o han quedado enterrados por la historia. Este legado, como dice Lorena, es algo que no tiene precio, primero. O sea que a mí, no sé, es como reconectarme con algo. Lo intuía, había algo, pero como en los libros de historia del cine, sobre todo en Francia, de donde les hablo, bueno, es un cine súper masculino y además un cine modélico, o sea, que arrasó en la historia del cine, la Nouvelle Vague, o sea, y pues yo estaba segura de estar en el buen país para el cine, pero me faltaba algo. Y veía que Agnès Varda no era mucho nombre, o sea, que una sola persona, Agnès Varda, y luego vinieron Carole Roussopoulos, Chantal Akerman. Yo quería decir, solo para subrayar lo que puede ser el sufrimiento de las cineastas en Francia, no de Carole Roussopoulos, que con su vídeo tenía mucho más libertad, pero por ejemplo en una de las últimas películas de Varda, que se llama Pueblos, Village Voyage, que está haciendo un recorrido por Francia con juegos, con fotografías de su propio cuerpo de mujer ya anciana, pasó muy cerca de donde vive Godard, y pues dijo al fotógrafo,
que la acompañaba, bueno, vamos a saludarle. Y Godard no quiso abrir la puerta. Pues después de tantos años, es una película creo del 2018 o 2017, pues para mí es una síntesis de la Nouvelle Vague, que era más bien muy reaccionaria. Pues este paréntesis para agradecerles muchísimo todo lo que nos han dado y que siguen dándonos. Y yo tengo como una pregunta, es decir, ¿cómo se puede explicar que, la, que en todos esos grupos y movimientos y colectivos no llegó a crearse como una, digamos, una escuela, una continuidad? ¿Por qué la interrupción? O sea, ¿cómo se puede explicar desde el punto de vista histórico de las condiciones sociales? Porque ahora sí, por suerte, gracias a Lorena, gracias a Isabel, a Elena y a muchas colegas investigadoras, militantes, activistas, podemos reconectar con vosotras, o sea, con ustedes, perdón, que es algo súper, es un lazo muy vital para nosotras. Pero ¿por qué? ¿Por qué se cortó? ¿Quién empieza? Dale, Empieza dale. Patricia, ya preguntó. Patricia te preguntó. Empieza. Mira, yo creo que en mi país, en Colombia, lo que ocurrió fue que por esos momentos en que cine mujer empezaba como a diluirse, el cine pasaba por una crisis muy fuerte, ¿no? Había existido una entidad estatal que se llamaba Focine, que financiaba desde el Estado, ¿no? Entraban platas directamente desde el gobierno. Y esta entidad fracasó porque no se podían recuperar las platas, hubo problemas, digamos, como de toda índole, y el cine entró en un momento de quietud. Digamos que en las finales de los 90 no se hicieron casi películas, una o dos, en fin, y yo creo que eso marcó definitivamente porque la reactivación tomó mucho tiempo. Y en ese tiempo de reactivación yo creo que se perdió el lazo, ¿no? Ese posible legado que hubiéramos dejado nosotras, las mujeres de cine mujer. Eh, y entonces entramos en un silencio y la gente se olvidó de que Cine Mujer existía. Y es hace unos 5, 6 años, 7, se vuelve a hablar un poco de lo que hacíamos y reaparecemos un poquito en escena. Y cuando reaparecemos, siento que se ha perdido se ha perdido, como que se repite un poco lo que hicimos, como que si estuvieran empezando otra vez, digamos, en ese momento, ¿no? Ahora no, ahora hay un auge muy grande y muchas mujeres y muchos colectivos haciendo cosas, pero en ese momento yo sentía eso, ¿no? Que ese tejido que hubiera podido seguir se había perdido por la inercia del cine, porque no había un poco recursos. Creo que esa es como la explicación que se puede dar en mi país. Muchas gracias. Y bueno, estoy de acuerdo con usted en la idea de que esa pérdida y también con lo que aparece en el chat, en la discusión, sentíamos que nos faltaba algo, de todas formas. O sea, que nos estaban contando una historia incompleta. En las escuelas de cine, en los estudios cinematográficos, ¿no? Dale, Choconda. Sí, bueno, el feminismo que ahora se vuelve a llamar en la discusión internacional feminismo radical, ¿no? El feminismo radical de los 80 en Venezuela
que de plano desapareció, porque eran pequeños grupos, así como ha dicho Patricia, que eran 5. En México sí eran siempre más, ¿no? O sea que en México todo es más grande, más largo, más gente. O sea, todo es masivo en México, ¿no? Es grande. Pero digamos que son pequeños grupos que trabajaban. Nada de financiamiento como ahora. Eran pequeños grupos que trabajaban en los apartamentos de la compañera divorciada o soltera, porque si había un señor ya ponía trabas. Entonces siempre era en las casas de las personas. Aquí en Venezuela también fue así, comiendo, tomándonos una botella de ron, o sea, y por supuesto eso no remunera el día a día que hay que pagar, las cuentas. Entonces con la gente se iba buscando trabajos remunerados de oficina, de 15 y último, como se dice, ¿verdad? Y se iban acabando los grupos. Fíjense, yo tengo yo he hecho ya muchas observaciones hoy, que para eso hay que tener como oídos muy militantes para saber de qué estoy hablando, ¿no? Como cuando hablo de los grupos catárticos, esos que se hacían en las casas. Claro, se prestaba el sitio para la catarsis y no producir para concientizar a las demás, ¿no? Esa fue una de las cosas que ya mencioné, pero hay otras cosas. Yo creo que el feminismo radical perdió la batalla con los financiamientos internacionales, porque acomodaron las agendas a lo que la agenda internacional decía. Entonces nos bajaba la agenda directamente de Naciones Unidas. Y así nos bajó, por ejemplo, las consignas que tímidamente habían metido Rosa Marta Fernández en el Cosa de Mujeres o el Grupo Miércoles en relación a la maternidad forzosa con Yoto y Melina. Vino todo sustituido, toda lucha por la concientización por las vías culturales de la causa feminista se convirtió en financiamiento a grupos de mujeres asistencialistas de la población, con un financiamiento que les permitía sueldos, por lo menos a una o dos, tener sueldos, tener una sede, un teléfono, siempre y cuando se adecuaran a la agenda que era violencia, en primer lugar violencia, y sí, violencia es la consigna, porque la despenalización del aborto ha entrado ahora últimamente a propósito de las argentinas. O sea, cuando el presidente Fernández dice en Argentina, yo voy a aprobar la despenalización del aborto, aunque sea por decreto, la apruebe el Senado o no la apruebe el Senado, hizo como una amenaza, pues, iba a decretar la despenalización, pero una amenaza a la que promovieron las feministas, porque las feministas estaban cerca, eran diputadas también, senadoras, estaban en el partido de Fernández, eran kirchneristas que ya en el 18 estuvieron a punto de aprobar. O sea, cuando, digamos, se impuso este hecho de que se iba a despenalizar el aborto en Argentina, entonces ahora en algunos presupuestos metieron discusión del aborto en los financiamientos de estas organizaciones internacionales. Pero creo que perdió en general. Yo conocí a muchas, las contemporáneas mías, todas se fueron a hacer su vida, pues, a criar sus hijos, no dejaron de ser feministas personalmente y de hacer tesis y de dar clases feministas, etcétera, pero dejaron de producir documentos transmisibles a las mujeres, ¿no? A más mujeres, a las otras mujeres que no somos las universitarias y las intelectuales. Y algunas de ellas, sobre todo las más jóvenes, se fueron por el camino del financiamiento y trabajar solamente la consigna violencia hacia las mujeres. Todavía estamos en eso en Venezuela. Usted se mete en cualquiera de las organizaciones de las jóvenes de las que les hablé, que existen muchas, y ve que están trabajando violencia porque tienen que trabajar violencia, porque si no, no reciben los financiamientos. Entonces no es que la violencia es un tema menor,
de ninguna manera. Y ahora con la pandemia hemos visto que es un tema muy mayor, porque se ha multiplicado en todas partes del mundo, no solamente aquí, ¿verdad? Sino en todas, o sea, es un tema muy importante. Pero hay otros temas que no reciben el apoyo de los financistas, de las organizaciones financistas. Entonces, esto es una continuidad de lo que decía Patricia. No había recursos y no hay recursos para ningún tema que no esté en la agenda internacional. Dice, hay muchas mujeres feministas de facto. De hecho, yo las he conocido en las aulas como profesora y ahora también las conozco como psicoanalista de algunas de ellas. Mucha gente produciendo cosas con una perspectiva feminista. Yo diría que incluso una perspectiva feminista radical, como la de los años 70 y 80, pero lo hacen por su cuenta otra vez. En sus clases, en sus organizaciones de lo que sea, vecinales, comunales, en otras cosas, en grupos de teatro, bueno, en pequeñas empresas de diseño gráfico, que ahí es donde he visto a las dibujantes y a las artistas trabajar, pero por su cuenta o a cuenta de una pequeña empresa de la cual vivir. Y luego están, bueno, todas las financiadas, antes financiaba el gobierno algunas y otras no, ahora casi todas están financiadas por fundaciones extranjeras, pero no pueden desviar la agenda de nuevo, ¿no? Entonces, esto del financiamiento tiene un doble filo. Por un lado, multiplicó el número de jóvenes que se afiliaron a la lucha. Por el otro, le quitó hierro, como se dice, ¿verdad? Le quitan hierro a la consigna. Le quitan radicalidad al movimiento. Le quitan radicalidad. Dentro de este perder radicalidad, hay que decir que ahorita estamos dando a nivel internacional, online, otra vez, las feministas de antes y las de ahora, una lucha por esto del género, ¿no? Esto del género que nosotras mismas, las feministas, dejamos aprobar en Naciones Unidas en algún momento. Se nos decía que era para lavar un poco la cara radical y brujil de las feministas y que mejor no nos llamáramos feministas más, que mejor nos llamáramos género, movimiento de género, o estudios de género, o centro de estudios de género. Y que nos quitáramos de la boca la palabrita feminista, porque eso asustaba a los compañeros en Naciones Unidas, o en OEA, o en lo que sea. Bueno, lo aceptamos, y es de aquí que ahora la propuesta que hay en Naciones Unidas es eliminar de todos los textos donde se habla de los derechos de las mujeres, que se hable de los derechos del género. Del género. Dentro del cual entra todo. No solamente las mujeres que en el mundo hemos sido, sino que se incluyan también a todos aquellos hombres, lo dice explícitamente en los proyectos, que se sientan o perciban, son los dos verbos que usan, que se sientan o perciban como mujeres. O sea, esa es la discusión que está planteada. No es una discusión para este panel, por supuesto, pero sí quería decirlo porque ahorita está pasando, ya en Venezuela no ha llegado la discusión. Yo estoy inscrita en la plataforma contra el borrado de las mujeres. Yo personalmente, otra vez, o sea, yo soy como una pieza de museo, una pieza de museo de los años 60, que sacan cada tanto, porque como todavía no he perdido la memoria, y estoy lúcida, y tengo los documentos, y entonces me invitan, ¿verdad? Entonces, bueno, alguien me invitó y me mandó la declaración, y yo la firmé. Después vi que era la única venezolana que estaba firmando, ¿no? Pero entonces he seguido esta reunión, esta discusión en Europa, porque estoy inscrita en esa plataforma de los derechos, se llama Campaña por los Derechos de las Mujeres a no dejarse borrar, sin caer, que es la trampa, ¿verdad? Sin caer en
la negación de los derechos humanos inalienables de la población LGTBIQ+. Son cosas distintas. Una cosa es que uno esté porque se conserve en todos los textos que los derechos de las mujeres que hemos conquistado desde 1791 hasta hoy persista. Una cosa es decir eso y otra cosa es decir que como creo a lo anterior, entonces yo no quiero saber nada de los LGTBIQ+. No, tienen que lograrse los derechos de la población sexodiversa, deben ser sumados al número de ciudadanos de cada país legalmente con derechos individuales y sociales, sin que nos borren, porque la propuesta es, yo he tenido la persona más importante en Venezuela, que es mi amiga, ya no hablamos del tema, porque ella me insiste en que yo soy la que debo acompañarla en que sustituyamos, que propongamos la sustitución de mujer por género en todas las leyes. Porque claro, si entra el género, ya las mujeres no tienen por qué estar, tampoco los hombres. O sea, el género puede ser binario y no binario, como dicen, ¿verdad? Pueden ser cis y trans. Yoconda, pero dime una cosa. No, yo precisamente lo que percibo es que se ha recuperado desde la frase de feminismo, desde la palabra feminismo. Yo me acuerdo todavía hace 10 años, decían, se negaba a la gente como feminista, ¿no? Decían, no, pues yo estoy de acuerdo con esto, pero feminista no, ¿no? Sí. Y bueno, llegaron a llamarlos las feminazis, que ahorita todavía lo están sacando de nuevo, ¿no? Bueno, yo siento que esto ha cambiado radicalmente, o sea que esto, como quiero ahorita, cuando tú ves los miles y miles de mujeres que ya se dicen feministas, ¿no? Sí, señor. Incluso lo ves que eso se va incorporando porque, por ejemplo, incluso mujeres que para nada son feministas, pero que están en los partidos de derecha, por ejemplo, se dicen feministas, ¿no? Sí. O sea, aquí tenemos el caso de una verdaderamente fatal, bueno, varias, pero yo creo que, sin embargo, la palabra feminina, en incorporarse y el declararse feminista, que a mí me decían, bueno, está muy bien, muy interesante lo es, pero no eres feminista, ¿verdad? Sí. Yo siempre tengo que decir, sí, soy feminista. Sí, eso hay que rescatarlo. Eso es algo que no se quita, que ya que te picó, ya ahí se queda, ya no se quita, ¿no? No y me podemos decían, volver... Están en contra de los hombres, ¿no? O sea, siempre he dicho, para nada. Nuestro único objetivo en ese sentido de las feministas es hacer el amor con el enemigo, pero en condiciones igualitarias. con la persona. Propongamos y saquemos, pues sí. Entonces, sí. Claro, con la persona, o sea, como se dice en la declaración de la campaña por los derechos de las mujeres a seguir siendo llamadas mujeres en los textos legales, las lesbianas son mujeres. Claro. O sea, nosotros no podemos, o sea, los derechos de las lesbianas están consagrados en tanto que son mujeres, o las bisexuales, o las travestis, la que sea, la trans, siempre y cuando se consideran, por ejemplo, esta amiga que les digo, mi amiga que está por la sustitución del vocablo mujer por género, ella es trans. Y bueno, como mujer trans, lo que yo pido al Estado venezolano es que le den sus papeles de identificación como mujer, que dejen de llamarla Tomás y que empiecen a llamarla Tamara como la llamamos todo el mundo, y que tenga los mismos derechos que cualquier otra mujer. Eso sí, pero eso de que nos van a borrar porque es mejor estar subsumida en ese saco, ¿verdad? Que la pobre Mary Wollstonecraft perdió la cabeza por decir que las mujeres tenían unos derechos específicos que no eran los derechos de los hombres y que o éramos todos iguales o no había revolución francesa. Bueno, le cortaron la cabeza a ella, pero a nosotros nos la cortan todos los días metafóricamente con este rollo. Y aceptar eso sería aceptar que nos corten la cabeza. O sea, empezaremos a hablar de 1900, del principio de Yogyakarta, que es el 2007,
empezaremos a hablar del género de Yogyakarta hasta ahora, del 2007 en adelante, y de 1791 a 2007 nos olvidamos. Y como quedamos las piezas de museo, que para que contemos la historia, ¿verdad? Para que contemos la historia. Confiamos en el relevo para que defienda que existieron mujeres antes del género. Por favor, porque si no, no me puedo ir a la tumba bien. Ay, Yoconda, has hecho cuando me muera les voy a salir en sueños y les voy a tocar los pies para que se mueran. Jalar las patas. Yoconda, ¿tú te vas a ir a la tumba bien o te vas a ir a la tumba fatal? Porque tienes una perversión por el psicoanálisis y tienes varios libros publicados sobre el psicoanálisis, con lo cual ahí ya no sabremos qué deriva tienes. Aquí yo simplemente es que yo creo que ya tenemos que cerrar, ¿no? Y probablemente tanto Sonia como Lorena, que son las que están organizando este evento Sarao, ya nos van a cortar, ¿no? Es como cuando nos echan de un bar. Pero sí, a mí hay una cosa que me gustaría mucho, que me gustaría haberla hecho antes, pero no la he hecho, que es Sarah Bright está entre nosotras. Y me gustaría verla y me gustaría escucharla un poquito también. Sarah Bright del cine, del colectivo Cine Mujer Colombia. Ah, qué bien. Sarah, Jonas. Entonces, a ver si nos puede... Creo Mira, que está súper feliz. Patricia Restrepo está ahí. Es mi amiga. Es mi amiga. Claro, solo faltaba, imagínate que es tu amiga. Pero de que se deje ver. Si la voy a... Sara, podemos ahora. Ahí no? Estamos. Ah. ¿La ven ahora? Sí, Sara. Y te voy a pedir... Sí. Ask to unmute. Tú estuviste... no, pero te tienes que activar el micrófono, Sara. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, bueno. Te escuchamos, Sara. Dios mío, pero ¿qué digo? Lo que quieras. Lo primero es que estoy feliz de verlas, a mis compañeras generacionales de aquellas épocas y rememorar todas esas etapas y analizarlo un poco, que está muy bien. A Patricia, pues desde luego es un placer verla y es mi amiga y tenemos en común, bueno, décadas de vida. Y no sé, pues que es como muy emocionante verlas a todas y que no se haya olvidado todo eso, que no se haya perdido. Y lo del relevo a mí me parece importantísimo. Cuando yo veo a estas mujeres que cantan lo del violador eres tú, yo digo, ¡ay, qué maravilla! Las tesis de Chile. Sí. ¿No? Y cómo, sí, o sea que todavía hay nueva gente, ¿no? Y bueno, Lorena, por ejemplo, también, ¿no? Eso me anima bastante porque sí, fue una lucha importante, pero que sigue y no se ha terminado. Y todavía hay muchísimas cosas que siguen ocurriendo y que siguen siendo así, o sea, que todavía toca explicarle a la gente, sí, yo soy feminista, ¿no? Bueno, ¿no? O que la gente todavía, las mujeres digan, no, pero yo soy tal y tal, y creo en esto y en la igualdad, y creo en tal, pero no soy feminista. Bueno, entonces ¿qué eres? Sí. Sí. Yo agradezco mucho a las historiadoras, que en buena medida gracias a ustedes es que pues esto resurge y no se olvida. Y en lo particular, por lo que veo a nosotros, nos da un gran placer. A las 4 que estamos aquí por lo pronto, ¿no? Sí. Y sí, para mí yo ahora éramos 20 gatos, 20 gatas, ¿me entiendes? Si acaso, las que en los 70 íbamos al Monumento a la Madre a echar las consignas y todo. Y ahora cuando voy a las manifestaciones y son miles, es que les juro que a mí me saca el llanto de la emoción, ¿no? De decir, como quiera, aquella semillita en algo tuvimos que ver también, ¿no? Y ahora es aprenderles también de
de la nueva lucha, incluso de la violencia ejercida, también se aprende. Y aprender de, bueno, cuál es ahorita el planteamiento y hacia dónde va, que yo lo siento que hacia dónde va ahorita es fundamentalmente al cambio, pero más a profundidad de la ideología, ¿no? Nosotras como que logramos incluso muchas cosas legales, ¿no? Normativas, pero la ideología, como lo sabemos y lo sabíamos desde siempre, es tan penetrante y tan profunda que esa se requiere de otras cosas, incluyendo para mí, sí, hasta un punto ejercer la violencia también. Porque yo acá veo a nuestro presidente que no entiende el pobre, que es una gente que yo aprecio y admiro mucho en muchas cosas, pero que no sabe escuchar, que no ha entendido, no ha escuchado lo que es la problemática de la mujer, ¿no? Como tampoco la cuestión ambientalista, pero digo, realmente le cuesta trabajo, realmente hay que hacer todo un trabajo enorme para que seguir modificando. Se ha modificado, señoras, y díganme si no. Yo ya, el marido de mi hija, y que ya se separó y ahorita su actual galán, digo, son completamente diferentes a lo que fueran nuestros hombres. O sea, sí, hemos sido puente, generación puente, que nos creamos bajo la represión, incluso familiar, materna, paterna, etcétera, y que tuvimos que educar a nuestros hijos en una situación de libertad total. Y eso costó sangre. Pero lo hicimos y ahorita ya vemos frutos de eso. Sí, ya es diferente. Y sí, también las mujeres ya ahora pueden, entre hombres, seguir creando cosas, mucho más que antes, no totalmente, pero mucho más que antes, ¿no? Entonces creo que pues se agradece a las historiadoras su participación en este encuentro, muchísimo. Y como todas estas cosas es trabajo colaborativo, porque no podríamos historiar Claro. sin sus historias. Así que muchas gracias. Hay un comentario dirigido especialmente a Patricia Restrepo y a Sarah Bright de Camila Severiche. Bueno, más que un comentario, me parece que quiere hacer una película sobre cine mujer en Colombia, parece, y que le gustaría estar en contacto. Bueno, lo pueden leer ahí. Como se hace bastante tarde, yo creo que es momento para cerrar la sesión, pero muchísimas gracias, me ha encantado verlas a todas. Voy a activar mi cámara y así me ven a mí también. Y ya, mañana vamos a continuar y vamos a continuar hablando de colectivos de arte visual contemporáneos, porque también algo que ha pasado, ¿no?, a partir de la revitalización de los movimientos feministas, es que también no solo hay colectivos de cine, sino que los colectivos se hacen como más multidisciplinares. Entonces vamos a escuchar diferentes ponencias. Una es sobre Phoebe Martin, sobre las luchas que se están llevando a cabo en Perú para dar justicia a las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú. Lita Rubiano, que está con nosotras, también va a estar hablando de colectivos contemporáneos en Colombia, en una investigación muy interesante. Naila Bacarezza hablará sobre manos naranjas y pañuelos verdes y la circulación transnacional de afectos y política en los símbolos de las luchas por el aborto legal en el Cono Sur. Y Débora Martín y Débora Shaw hablarán sobre un violador en tu camino. Así que todas estas cosas que hemos abordado hoy tendrán como una perspectiva más contemporánea en el panel de mañana. Vamos a tener también una mesa redonda con colectivos contemporáneos, con Afroféminas, Colectiva Lemov y Trenzar Perú. Y luego tendremos a nuestra oradora principal, Julia Lesage. Me apunto también los apuntes, los comentarios que habéis hecho, sobre todo el de Marina, que me ha parecido muy interesante también, sobre cómo nuestras maneras de investigar también a veces, sobre todo desde la Academia Europea y Británica, invisibilizan el trabajo y la investigación hechas por compañeras de América Latina y cómo podemos, pues, sobrepasar estas barreras a las que nos enfrentamos. Así que pues esto lo intentaremos abordar en las observaciones finales. Y ya, despedirme. Muchas gracias por estar aquí y pues que me encantaría volverlas a ver mañana.